والخلافة قامت بإذن الله وسوف نغزوكم كما كنتم تغزوننا وسوف نسبي نساءكم كما سبيتم نساءنا وسوف يتم أطفالكم كما يتمتم أطفالنا. تكبير! الله أكبر! تكبير! Me expreso ante ustedes para decir que más que nunca debemos rehusarnos al miedo, al odio y elegir la cultura, la vida, el compartir, el respeto. يعني هم مثل المسلمين كل الكفار مثل كفار أوروبا. This Friday was absolutely indiscriminate. It was to terrorize people. It was to attack everything that we do stand for. They kill people because of who they are. And they kill people because of what they believe. And it's indiscriminate. نريد أن نقيم شرع الله في هذه الأرض. والله الذي لا إله إلا هو. لا يقام شرع الله إلا بالسلاح. إلا بالسلاح. Esta guerra empezó hace varios años y todavía necesitamos tiempo para poder llegar a nuestros objetivos, cumplir nuestros objetivos. Por eso he tomado las decisiones necesarias para que el país tenga los medios. En este momento se están llevando a cabo redadas. أحب أن أصير بدولة الإسلام في العراق والشام وأقاتل معهم لأنهم يحبون أن يقاتلون المرتدين والكفراء. The lightning advance of ISIS in Iraq, President Obama's foreign policy may be under attack like never before. La barbarie de los terroristas. Debemos oponernos a esto con el principio de la humanidad, como dijo André Malraux, hacer que el ser humano sea algo más que un accidente. Por la cultura está luchando Francia en el día de hoy. They captured the cities of Mosul and Tikrit, robbing local banks and seizing large amounts of weapons provided to the Iraqi military by the United States. Growing in numbers, its fighters have come from all over the world, all wanting to be part of the Caliphate, an Islamic state that now stretches through Syria and Iraq. And they say this is just the beginning. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos al diario. Hola, Julia Mengolini. Hola, Pablo Dugan, ¿qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Claro que estamos en veda electoral, todos lo saben, así que nos vamos a concentrar en la información en el ámbito internacional. Y por supuesto que comenzamos mostrando, bueno, un poquito de lo que es ISIS, el Estado Islámico. Tanto ISIS como otros grupos extremistas, como el que, por ejemplo, atacó hoy el Hotel Radisson Blu en Bamako, en Mali, están teniendo al mundo de rehén y hay mucho temor por lo que pueda ocurrir. Este atentado que ocurrió en el día de hoy ha dejado al menos 27 muertos, 13 yihadistas también muertos. Todavía no se sabe exactamente la cantidad de heridos. Todavía la información es un poco confusa. Sí, la información está llegando, por eso depende del medio al que uno consulte. Son más o menos, sobre todo el número de los terroristas, ¿no? Sí. Abatidos es el que está en dudas, pero bueno, la información ya la conocen. En un hotel de lujo, un Radisson de Mali, hubo una toma de rehenes y se salvaron también, por supuesto, muchas de las personas que también fueron parte de esa toma de rehenes. Sí. Esa es la buena noticia dentro de toda esta tragedia, ¿no? La verdad que sí. En estos momentos en Francia se está produciendo un homenaje a las víctimas del atentado de la semana pasada. Se cumple una semana de los atentados terroristas en esa ciudad, que como ustedes saben dejaron más de 100 muertos. Y por supuesto, a una semana todavía París no sale de su estupor. Sí tienen claro que prácticamente todos
incluido el cerebro de los ataques terroristas, han muerto o han sido capturados por las fuerzas de Francia. Y además, bueno, las decisiones políticas, ¿no?, del presidente François Hollande. Ese mismo día, el día de los ataques, Hollande había declarado el estado de emergencia y hoy el Parlamento francés adoptó definitivamente el refuerzo y la prolongación del estado de emergencia en Francia durante 3 meses, con el voto casi unánime del Senado. Bueno, hablando un poquito de terrorismo en general, vale la pena recordar algo que es bastante curioso. Hoy fue el atentado en Mali. Hace una semana, un poquito más, tuvimos 2 amenazas poco particulares sobre hechos que podían ocurrir en la Argentina en 2 shoppings. ¿Te acordás de eso? Bueno, la supuesta amenaza era de un grupo terrorista de Mali también. ¿Ah, sí? Pablo Cablan se debe acordar que llegó a través de una embajada y demás. Pero bueno... ¿Pero fue verosímil esa amenaza? Bueno, eso nunca lo sabremos, Julia. Eso, la verdad que es una buena pregunta. Da la sensación que tal vez no. Pero bueno, que hay grupos terroristas en Mali, lo tenemos claro. En el día de hoy fue el ejemplo más patético, ¿no es cierto? Bueno, vamos a charlar con nuestros invitados. Julia, ¿te parece? Sí, claro. Estamos con Antonio Ondari, el embajador de Líbano en Argentina. Bueno, no nos conocíamos, así que muchas gracias por haber venido. Y Jorge Castro, analista internacional. Bueno, gracias a los ¿Cómo dos. andan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantado. Todas estas cuestiones además nos hacen pensar también en los orígenes, en las causas y en las posibles soluciones y las mejores soluciones, ¿no?, posibles de acuerdo a los diagnósticos que se hacen acá, ya lo hemos discutido mucho. ¿A ustedes les parece cuál es la causa del Estado Islámico, la causa de estos actos terroristas últimos que hemos vivido? Si hubiera que resumirlo, ¿no? Sí, claro. Bueno, hay muchos factores para el terrorismo hoy, lo que está pasando. Hay mucho fanatismo religioso, hay muchas escuelas que enseñan de los chiquitos, les lavan los cerebros para decirles que hay en la otra vida, si matan a otra gente en el nombre de Allah, van a ir al paraíso donde hay muchas, se dicen hurriye en árabe, de mujeres allá que la están esperando. Y así es una cultura, la cultura de la muerte, o sea, enseñan. Sí. Y también hay un marginalismo en estos países occidentales donde existen estos emigrados y donde se sienten que no, porque la mayoría de estos son, por ejemplo, en Francia eran franceses o belgas. Este terrorismo no tiene fronteras en realidad. Y al contrario del Qaeda, que tenía como una jerarquía, digamos, vertical, esto es horizontal. Dejan a cada uno, a cada grupo en cada país, que él determine dónde debe atacar, cómo debe atacar, y todo esto está financiado. No puede ser, no hay un grupo terrorista que no sea financiado por un Estado. Esto es imposible. Por eso yo creo que el petrodólar y los armamentos, hay muchos intereses allá en esta región, que todo esto, la cultura esta que están en los colegios, en las mezquitas, algunas mezquitas, no todas, el marginalismo, el problema de Siria, que es muy grave, el problema palestino, que estos son 2 problemas que deben solvarlos. Si quieren la paz en el mundo, primero empiecen a calmar Siria, encontrar una solución y no olvidar la causa palestina, que es... Clarísimo, embajador. Jorge Castro, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué pensás, Jorge, vos de todo esto? Bueno, ISIS o Estado Islámico es una corriente integrante del islamismo revolucionario que surgió en el campo de batalla en la década del 80 en Afganistán, en el enfrentamiento contra el Ejército Rojo. Esta corriente después tuvo su manifestación a través de la acción de Al-Qaeda, encabezada por Osama Bin Laden, en los 10 años de campaña terrorista contra los Estados Unidos, que culminó con el derribo de las Torres Gemelas de Nueva York y el ataque al edificio del Pentágono en el año 2001. Esta corriente con posterioridad se ha manifestado en los 5 años de guerra civil en Siria, y en los últimos 2 años, dentro de las filas de Al-Qaeda, apareció una decisión para la cual es indistinto actuar en Siria e en Irak. Esa decisión, surgida de Al-Qaeda,
es el Estado Islámico. Con objetivos diferentes a los de Al-Qaeda, porque la construcción de un Estado Islámico es una novedad, ¿no es cierto? Un califato extremista. No, la única diferencia, las dos son expresiones de la corriente del islamismo revolucionario. La única diferencia es que para ISIS o Estado Islámico, la acción fundamental se realiza en forma indistinta, tanto en Siria como en Irak. Ahora, Jorge, la solución, recién también le pregunto al embajador porque hablaba de que una de las cuestiones que hay que solucionar es el Estado sirio. ¿Es una salida política o hay que ir a seguir bombardeando? ¿Les parece que la respuesta de Hollande fue la respuesta correcta? ¿O deberían sentarse los líderes mundiales a darle una salida política? Bueno, hasta ahora Rusia se metió en este conflicto, pero hasta ahora no vemos resultados, digamos, muy brillantes, porque una campaña aérea no puede solucionar el problema. O van a meter, como se dicen, soldados, porque son guerrilleros estos, por fin. Claro. No puede bombardear por siempre. Y al final hay que sentar a una mesa y dialogar, pero no con esta gente, porque esta gente es loca. No con el Estado Islámico. No con el Estado Islámico, pero encontrar una solución pacífica al problema sirio, no como hicieron el Occidente con Libia y con Irak, ¿no? Quitamos al presidente, quitamos a Gaddafi, quitamos a no sé quién, a Saddam Hussein, y vea el caos que crearon. Entonces, en Siria hay que tener más cuidado, hay que ver quién puede reemplazar a Assad o encontrarle una salida honorable y poner algo listo ahí, claro, algo que pueda porque funcionar. La alternativa a Assad es mucho más peor. Jorge, ¿cómo ves el futuro de Siria? ¿Qué se puede hacer ahí? Como consecuencia de los ataques terroristas experimentados en París el viernes pasado, ha surgido un nuevo consenso internacional. Sí. La primera manifestación de este nuevo consenso internacional es lo decidido en la conferencia de 17 países involucrados en la crisis siria, reunidos en Viena, la capital de Austria. Esta conferencia internacional de 17 países ha acordado un plan de ejecución inmediata para poner finalizar a la guerra civil en Siria, que comienza a manifestarse con el cese de fuego a partir del 1 de enero, creación de un gobierno de unidad y de transición nacional dentro de los próximos 6 meses y finalmente constitución de un nuevo gobierno a través de elecciones, lo que va a ocurrir en un plazo de 18 meses. El objetivo de esta decisión tomada por esta convención internacional de 17 países encabezados y liderados por Estados Unidos y Rusia en forma conjunta, es no solo hacer cesar los combates en la guerra civil siria, sino recrear el poder político del Estado sirio que se ha disuelto en los últimos 5 años. Claro, digamos que el Estado Islámico se ha visto beneficiado del debilitamiento de los estados sirio y de Irak y del Líbano, ¿no? Bueno, ahora el Líbano está a salvo porque tenemos las Fuerzas Armadas en la frontera con Siria que están, tratando de no dejar infiltrar a la gente de ISIS, de Siria. Pero siempre el terrorista, el que se quiere morir, que quiere matar, nadie lo puede pasar aquí como puede pasar en cualquier otra capital. Es muy fácil de hacer esta bomba, ponerla o una metralleta, comprarla e ir a matar a la gente. Pero en el Líbano las cosas son mucho más mejores que no puede comparar hoy Irak y Siria con el Líbano. Jorge, este acuerdo de 17 países que hace referencia, ¿incluye la participación de tropas de infantería en el combate contra el Estado Islámico? Bueno, en este acuerdo de los 17 países que están involucrados en la crisis siria, hay varios que tienen fuerzas convencionales terrestres, además de una participación de sus fuerzas aéreas. El primero que tiene una participación de fuerzas terrestres de envergadura en Siria es Irán, que también es parte de este acuerdo surgido en la convención que tiene lugar en este momento en Viena. Pero ¿serían apoyadas por fuerzas norteamericanas y por fuerzas rusas también, o no? No fuerzas convencionales. Lo que hay es el acuerdo para terminar con la guerra civil en Siria y de esa manera reconstruir el Estado sirio, que junto con el de Irak se han desintegrado en los últimos 5 años. Tenés que echar a ISIS del territorio que controla. Hay que derrotarla. Hay que derrotarla, Esta es una guerra y derrotarla significa
destruirla a esta organización revolucionaria del islamismo revolucionario en su reducto fundamental del poder, que es lo que queda en la ciudad de Raqqa, en Siria, y la ciudad de Mosul, en Irak. Acá, en este eje, está el centro del poder del Estado Islámico o ISIS. Hablando un poco de la situación interna de Francia, que nunca es tan interna porque hay toda una dinámica internacional, ¿no? Recién el embajador decía cómo hay jóvenes que se sienten marginados, que no encontraron una contención social en ese país, jóvenes franceses incluso, ¿no? Y que terminan en las filas del Estado Islámico o de algún grupo terrorista. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en el comando operativo que actuó en París el viernes pasado, integrado por 8 militantes o milicianos, 6 de esos 8 militantes o milicianos que actuaron en París el viernes pasado son ciudadanos franceses, nacidos en Francia. Esto quiere decir que la principal vulnerabilidad de Francia es el hecho de que allí está el principal terreno de reclutamiento de los combatientes de ISIS o Estado Islámico, no solo en Francia, sino también en Medio Oriente. Allí en Francia, ¿cómo que son los más importantes? Que está el lugar de reclutamiento más importante en Francia. Exactamente. La razón de esto es que la comunidad árabe islámica en Francia son más de 6 millones de personas y un porcentaje significativo de esta comunidad, aproximadamente el 30%, se encuentra completamente alienada, separada, desconectada de la sociedad francesa tal como es y sobre todo de sus valores cívicos y culturales. Claro. Perdón. ¿En el Líbano también hay jóvenes que ingresan a las filas de ISIS? Hay algunos, porque ¿Qué los seduce? la ISIS, ¿sabe? Es la secta musulmana sunita. Claro. Entonces hay este afrontamiento sunita-chiita en todo el mundo árabe. Ahora Irán se está metiendo en Siria y Siria es de mayoría sunita y por eso encuentran una tierra fértil ahí ISIS, porque la mayoría es sunita y temen a que vengan los iraneses o los chiitas a dominar. Y gobernó la minoría chiita, gobernó mucho tiempo Siria, ¿o no? Bueno, es una secta alauita que es muy cercana del chiita, sí. Por eso tiene una tierra fértil. Así que Siria no debe ya las fuerzas armadas de otros países venir a pelear como Irán y esos. Hay que arreglar este problema porque no puede seguir así. Hay tierra fértil para que ISIS desarrolle sus fuerzas allí. ¿Usted cree que el problema se está arreglando bien? Porque hemos recibido otros analistas internacionales que plantearon que la respuesta, por ejemplo, de Hollande se asimila demasiado a la de Bush y que la respuesta de Bush después del atentado de las Torres Gemelas no fue exitosa. Bueno, no hay la opinión pública francesa después de un atentado debe hacer un show de fuerza y mandar aviones o bombardear, pero al final no es esta la solución. La solución debe ser, como dijo el doctor Castro, una solución política al problema. Tenemos a alguien en línea que es Mohamed Al-Sayad, que él es sirio, su familia está en Siria, él está en la Argentina, está por vía telefónica ahora desde Buenos Aires. Mohamed, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Mohamed, ¿cuándo se fue de Siria usted? No, yo de Siria, en realidad mi padre era embajador del área de los Estados Árabes y en realidad de Siria hace bastante que no estoy, desde el 2000 que vivo acá en la Argentina. Ajá. Pero tengo mis familiares que viven en Siria. En realidad mi madre vivía en Siria hace 4 años atrás, pero lamentablemente desde que empezó todo este tema, ella se fue y está viviendo con mi hermano en Egipto. Pero bueno, sigo teniendo mis tíos tanto en Alepo como en Damasco, que son, la verdad que centros de todo lo que es la guerra y todo lo que está pasando hoy por hoy. Mohamed, ¿y cómo está tu familia allá? ¿Cuál es la situación particular de ellos? Mira, la verdad que es todo muy triste. Es todo, sinceramente, desde que se desató la guerra, nosotros, o sea, sinceramente no podemos dormir en paz. Mi madre hace, como te digo, 4 años que no va a su país, no va a su ciudad, Alepo, y es muy triste porque, bueno, a veces podemos comunicarnos con ellos, otras veces no, se les corta la electricidad, pasan 4 o 5 horas sin electricidad, a veces una cosa que le pasó a uno de mis primos es que se fue a pasear con la nena y la mujer,
volvió y no encontró el balcón de su casa, directamente hubo una bomba que le destruyó el balcón. Entonces es muy, muy triste ver lo que está pasando en nuestro país, que era un país muy pacífico, ver a tanta gente irse del país, ver a, más de 300.000 muertos. Sinceramente es muy triste, es una situación muy... Y Mohamed, ¿por qué miembros de tu familia todavía no se fueron? Porque lo que vemos todo el tiempo es millones de refugiados que llenaron los países limítrofes de Siria y ahora muchos yendo a la Meca, que supuestamente es Alemania, ¿no es cierto? Claro, ¿Por qué tus familiares aguantaron? Mira, hay algunos familiares que dijeron, son gente grande, mis tíos es gente grande, y bueno, tienen sus trabajos, tienen su historia, y entonces imagínate que para ellos irse de Siria y dejar toda su vida ahí para empezar de cero, la verdad que es algo muy, muy complicado para ellos. Obviamente nosotros siempre tratamos de tratar de persuadirlos de irse porque están en constante peligro, pero la verdad que yo los entiendo también porque tienen toda su vida hecha ahí, tienen toda su historia ahí, entonces, la verdad que es muy difícil persuadirlos para que abandonen, ¿no? Tienen que vivir el día a día, hacer sus compras en el supermercado, llevar a los nenes a la escuela y pensar que en cualquier momento, pasan misiles por al lado, a veces se van a los pasillos de los edificios para no escuchar los estruendos, entonces la verdad que es muy triste, muy triste. Mohamed, ¿tienen amigos que sí se hayan ido? Sí, tengo a varios primos que se fueron, y tengo a muchos familiares que también están en Egipto ahora, así que sí, la verdad que es imposible no encontrar a un sirio que no tenga un tío, un primo o alguien de su familia que no se haya ido de Siria. ¿Y cómo es la experiencia que han tenido ahí en el exilio? Mira, la verdad es muy difícil. Por un lado, acá en la Argentina, la verdad que a todos los sirios que vinieron acá los albergaron excelentemente, sinceramente. Yo cada vez veo más gente siria venir a la Argentina y sinceramente les abrieron las puertas. Pero después en otros lugares es mucho más difícil, sobre todo en Europa, y entendiendo todo lo que está pasando con el terrorismo, entendiendo todo lo que es el factor económico de los países, se entiende también que estos países en Europa tengan también esta prudencia cuando vienen todos los sirios ahí o inmigran ahí. Una cosa que me gustaría hablar es del tema ISIS también, que lo escuché al señor embajador del Líbano hablar del tema y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo. Una de las cosas que quiero expresar es que sinceramente para mí, por lo menos yo que soy sirio y musulmán, ISIS no nos representa en lo absoluto, o sea, ni el 0%. Sinceramente, un grupo extremista que mató hasta el día de hoy más de 200.000 musulmanes, que se encargó de destruir mezquitas, se encargó de destruir la cultura árabe, sinceramente no nos representa. Ahora, Mohamed, ¿entendés vos a los jóvenes que se dejan seducir? Incluso se habló hasta de algún argentino, joven, musulmanes argentinos, que tal vez a través de redes sociales se contactaban y podían ser seducidos, como lo fueron en Inglaterra, en Francia, en un montón de países del mundo, ¿no es cierto? Puede ser, pero yo sinceramente el factor, cuando ustedes dicen, ¿cómo resolver este tema? Para mí el factor tiene mucho más que ver con quién le da la inversión a estos grupos terroristas, de dónde sacan tantas armas, de última tecnología. Sinceramente, para mí, cómo se pararía el tema es directamente negociar con la gente o los gobiernos o lo que sea que les da todas estas armas y todo esta tecnología, sinceramente, porque la verdad que dentro de los países árabes hay 22 países árabes, cada país árabe es diferente, y muchos de los árabes, se habla de que estos grupos son financiados por países. Sinceramente no estoy en la postura de hablar de qué países y no me gustaría hablar de eso, pero sinceramente
yo creo que el foco de todo es ir a ver, a investigar dónde, o sea, de dónde sacan tantas armas y quién les da la inversión para que sigan, porque son bueno, hoy tienen financiamiento propio porque controlan pozos petrolíferos que les da mucho dinero y hay gente que les compra ese petróleo. Totalmente, pero por otro lado también se habla de países del Golfo que financian esto. Sí, se habla de Arabia Saudita concretamente, ¿no? Concretamente, exactamente. Entonces, bueno, sinceramente unas personas tan, ¿cómo te puedo decir?, tan preparadas que hasta tienen el pasaporte en su bolsillo del pantalón. Sinceramente es muy raro ver a personas tan preparadas como saliendo de una película de ciencia ficción. Sinceramente me parece que la gente realmente tiene que saber qué hay detrás de esto y no digo que no hay mucha gente que obviamente, como dijo el embajador, se siente muy marginada y se enrola en estos grupos, pero sinceramente nuestra religión, que es la religión musulmana, deplora totalmente lo que están haciendo y solamente para perdón que te interrumpa, pero solamente para citar un versículo del Corán, dice: quien matará a un ser humano sin que éste hubiera cometido un crimen o hubiera corrompido en la tierra, fuese considerado como quien mata a toda la humanidad. Y hasta nuestro profeta dijo: aquel que sea fanático o haga que otros se fanaticen por él, es como que está sacando el lazo de la paz y de la fe de su cuello. Entonces, sinceramente, no nos representan en lo absoluto. Eso es lo que yo quiero comunicar. Mohamed, me parece fundamental lo que está diciendo, esto de que ISIS no los representa a toda una enorme comunidad musulmana. Ahora, la respuesta, por ejemplo, de Francia y de Europa va a ser controles mucho más estrictos, ¿no? Y esa fue la respuesta también de Estados Unidos. ¿Vos sentiste como musulmana alguna vez, sentís discriminación, estigmatización? Y mirá, sinceramente pasa. O sea, acá en la Argentina, gracias a Dios, no, porque es un país muy ecuménico. Una de las razones por las cuales, después del trabajo de mi padre, que fue diplomático y que estuvimos en diferentes países, una de las razones por la cual elegí vivir en la Argentina, sinceramente, por esta mezcla de colectividades, de gente que se respeta. Pero sí, yo por mi labor viajo mucho internacionalmente y sentí una que otra discriminación. Por ejemplo, en un aeropuerto una vez en Barajas, en España, que me sacaron de la fila, perdí el avión, estuvieron indagándome, no teniendo ninguna razón. Yo obviamente estuve ahí con ellos, hablando súper educado, como lo estoy hablando con ustedes, pero no me daban, hasta me dijeron de un tono despectivo, de una manera despectiva, que si pierdo el vuelo, no es la culpa de ellos, y sinceramente estuve como alrededor de 4 o 5 horas demorado, sin entender por qué. Pero eso pasa y es el precio que lamentablemente nosotros tenemos que pagar. Está perfecto que países como Francia o Estados Unidos tengan más control en el tema de seguridad. Lo que sí no está perfecto es que gente tal vez meta a todos en una misma bolsa y tal vez, juzgue a la persona, simplemente por portación de religión, por portación de país o lo que sea, ¿no? Mohamed, muchas gracias. Un saludo grande. Por favor, un placer hablar con ustedes. Muy amable. Igualmente. Muy amable. Bueno, quiero volver sobre lo que pasó hoy, sobre Mali, preguntarle a Jorge Castro, que sabe de los grupos terroristas que operan en Mali, que hoy hicieron esta barbaridad en el Hotel Radisson. Jorge. Bueno, Mali es un país de África Occidental que en la frontera norte tiene como vecino a Argelia. Toda la zona norte de Malí es el desierto de Sahara, que se continúa del otro lado, del lado argelino, también como desierto de Sahara. En esta zona hay varias organizaciones del islamismo revolucionario vinculadas a Al-Qaeda y a Estado Islámico, que enfrentan a fuerzas militares de Francia en los últimos 3 años. El combate ahí se desarrolla
entre estas organizaciones y unidades militares francesas. El elemento es que la acción terrorista que ha experimentado hoy en la ciudad capital de Malí, con la muerte de 27 rehenes, es el resultado directo de la acción de al menos 2 o quizá 4, no más, integrantes de alguna de estas organizaciones, todavía no identificadas. ¿Qué relación tiene con los atentados de Francia? Si es que tiene alguna relación directa. Muy probablemente ninguna. Es simplemente una acción de carácter prácticamente autónomo que desarrollan filiales u organizaciones asociadas a Al-Qaeda o al Estado Islámico en el norte de Malí, hace más de 5 o 6 años. Jorge, ¿es posible que el Estado Islámico lleve adelante su amenaza de repetir lo ocurrido en Francia en otras grandes capitales de Europa o de los Estados Unidos? Bueno, en cierta forma hay que tomar en cuenta de que los atentados contra París, en París, son parte de una ofensiva generalizada de la organización Estado Islámico. En la misma semana en que se produjeron los atentados terroristas en París, en Beirut, la capital del Líbano, ocurrió un atentado semejante con la misma autoría y provocó la muerte de 41 personas. Sí. 2 semanas antes hubo un atentado similar dirigido también por el Estado Islámico en Ankara, la capital de Turquía, y provocó más de 90 muertos. Es una ofensiva generalizada la que está realizando esta organización en distintas partes del mundo, no solo en Francia. Ahora, ¿por qué a nosotros nos llega mucho más lo que sucedió en Francia que lo que había sucedido en Beirut un día antes? Bueno, sin duda porque los grandes medios de comunicación tienen un sesgo pro-occidental y por lo tanto tienden a dejar en un segundo plano lo que sucede en otras partes del mundo. Sí. Que es igual de grave. Sí, es también como un doble estándar, ¿no? Los medios o el occidente ve a las personas que mueren en África, en el Medio Oriente, como de menos valor que una persona que muera en el occidente, y eso es... No sé si es valor o tal vez es menor interés, ¿no es cierto? Puede ser. Pero tal vez no sea por considerarlo de menor valor, tal vez sino hay más porque... identificación con alguien. Sí, los medios también de los medios de las comunidades le importa lo que pasa a esas comunidades. Sí. Bueno, pasó algo, hablando de los medios de comunicación, pasó algo interesante con la foto del niño sirio muerto en la playa, que dio vueltas al mundo y que generó una suerte de conciencia que hasta ese momento y hasta esa foto no había. Sí, este es un problema de los refugiados sirios y esta foto sí hizo muchas ondas en el mundo. La cuestión de los refugiados sirios es una cuestión muy seria y hay en el Líbano 1,5 millones de refugiados sirios. La población del Líbano son 4 millones y tenemos 500,000 de refugiados palestinos. Así que el 50% hoy de la población del Líbano es refugiada. Nosotros, ¿cuánto, qué porcentaje? 50% casi, como si le cae mañana a Argentina 20 millones de refugiados. Sí. ¿No? Es más de lo que el Líbano puede aguantar en realidad. ¿Cómo vive esa gente ahora? Bueno, viven en campamentos, pero también hay muchas ayudas de la ONU, de otras naciones. Aquí Argentina ayudó con los cascos blancos para los refugiados sirios en el Líbano y cuesta mucho menos ayudar a estos refugiados en los países vecinos que ayudarlos en el occidente. Para darte un ejemplo, 20.000 personas en el Reino Unido cuestan como $500 millones por año para ayudarlos, mientras los 4 millones de refugiados sirios que están alrededor de Siria en los países vecinos no cuestan casi $600 millones, los 4 millones de refugiados. Entonces no hay que mucho dejar a esta gente infiltrarse en Europa y causar después otros problemas. Hay muchas cosas humanitarias que hay que ayudar. Para retenerlos? Pero en los países, porque toda esta gente le gustaría regresar a su casa, ten seguro, porque pero lo dejaron, ahora. no ahora, pero si están cerca en Turquía, en el Líbano, en Jordania, o si pueden crear zonas de seguridad con las Naciones Unidas, dentro de Siria,
donde la gente se puede sentir segura, también sería una buena cosa. Le pregunto entonces a Jorge, ¿cuánto tiempo crees que puede llevar de tener éxito este plan que están desarrollando estos países y demás, liderados por Estados Unidos y Rusia, para que Siria vuelva a ser un país medianamente normal? ¿Cuánto tiempo puede llevar? Bueno, este es un plan para hacer cesar los combates en Siria y establecer el fin de la guerra civil en ese país. Es un programa decidido por estos 17 países de ejecución inmediata. A partir del 1 de enero del 2016 se establece el cese del fuego internacionalmente supervisado. En los siguientes 6 meses se crea una autoridad, un gobierno nacional. O sea, lo destituyen a Assad. No. Es un gobierno de unidad y de transición nacional, destinado a convocar a elecciones en un plazo de 18 meses, en los que presumiblemente va a ser elegido un nuevo presidente de Siria. Que ojalá que no sea un presidente títere, no puesto por estas naciones que terminan decidiendo los futuros de estos países. Es difícil saberlo de antemano. Jorge, recién cuando hablábamos con Mohamed, él decía que hay estados que financian a ISIS y al Estado Islámico y nadie lo dice. Y yo le completé la frase porque él no tenía ganas de decirlo. Lo que se dice es que es Arabia Saudita el gran financista de estos grupos terroristas. ¿Qué hay de cierto en eso? Y en todo caso, ¿por qué nadie se mete con Arabia Saudita? Bueno, la fuente principal de financiamiento de ISIS o Estado Islámico es la producción y explotación de petróleo. Hay que tomar en cuenta de que ISIS controla más del 60% del territorio de Irak. Irak es la 4ª potencia petrolera del mundo y por lo tanto tiene una de las mayores reservas de petróleo del planeta en este momento. La población que controla ISIS o Estado Islámico son más de 10 millones de personas, sumando la población que controla en Siria a la que controla en Irak. Dentro de esta población se encuentran ciudades muy importantes, como es el caso de Mosul, de modo que el principal cliente de la producción de petróleo controlado por ISIS o Estado Islámico son estos 10 millones de personas. El saldo es colocado en el mercado internacional a través de las terminales, algunas de las cuales están en poder de ISIS, otras están en poder de los distintos protagonistas de la guerra civil en Siria, incluso el gobierno del presidente al-Assad. Bueno, y ahí esta coalición tiene que, atacar con tropas de infantería, no hay otra. Bueno, después del ataque en París, por primera vez, tanto la Fuerza Aérea rusa como la norteamericana y la francesa han comenzado a atacar las columnas de camiones que llevan el petróleo desde los campos petrolíferos controlados, todos ellos, por ISIS o Estado Islámico, hacia las terminales donde son vendidos al mercado internacional. Claro, para coartar el financiamiento. Pero como decía el embajador, sin estar en la tierra, con los pies en la tierra, con los bombardeos no va a alcanzar. Bueno, pero es que en tierra hay fuerzas de combate de enorme importancia en frente de ISIS o Estado Islámico. Sí, ¿y son fuertes como para combatirlos? Ante todo está la Guardia Republicana de Irán, que es una de las fuerzas combatientes más forjadas en el combate en todo Medio Oriente. Ajá. Con eso alcanzaría, perdón. Con eso alcanzaría, entonces. Bueno, esto es una guerra, de modo que esto depende del transcurso de los combates y de lo que suceda, sobre todo a partir de lo que ocurrió en París el viernes pasado, de lo que suceda por la coalición internacional que ahora ha identificado como único enemigo a la organización denominada Estado Islámico ISIS. ¿Los bombardeos qué tan precisos son? ¿Perdón? Que los bombardeos qué tan precisos son cuando... En cuanto a sus objetivos, quiero decir. Bueno, ahora con Rusia yo creo que está bombardeando muchos lugares, unos militares, otros, porque estos terroristas se meten también donde hay población, siempre para esconderte, en hospitales y en eso, y va a haber muchos muertos en el proceso. Pero hay veces, por ejemplo, Estados Unidos, cuando quiso matar lo que le llaman Jihadi John,
No le mandaron un dron, sabían exactamente cómo ir y matarlo. El Reino Unido también a 3 terroristas que eran británicos allá, o sea, que tenían pasaporte británicos, les mandó un dron y supieron, cuando quieren saben cómo mandar y dónde y cómo solucionar. Pero cuando quieren quiere decir que hay veces que es desidia y que bombardean sabiendo que van a matar civiles. Claro, es la guerra, esto es lo triste en la guerra. Por eso estamos pidiendo que por la paz, la cultura de la paz, la cultura del amor, no la cultura de la muerte. Siempre en la guerra va a haber tragedias y va a haber cosas... ¿no? Y esta es una guerra, como estamos diciendo, que tiene como religiosa en el nombre de Allah, que estos lo están usando como es un Islam desviado. Y el Papa Francisco dijo, cada religión que mata en el nombre de Dios es una blasfemia, no es ya una... Así es. Así que me acuerdo en el Líbano, cuando hubo la guerra por 20 años, como 100 veces hicieron cesar el fuego. Y siempre, nunca, espero ahora que en Siria que este plan funciona. Ojalá que sí. Porque siempre puede haber gente que no les interesa que haya paz. Sí. Muchísimas gracias a los dos por venir. Gracias. Muy interesante. Muy amables. Gracias. Bueno, y nosotros no volvemos a Buenos Aires. Ustedes saben, hubo una amenaza de bomba en Aeroparque, ahora está funcionando perfectamente, pero